Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas los que están aquí presencialmente y los que están conectados vía Jitsi Meet. Bueno, lo primero que tengo que decir aquí es que estamos en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y la Informática. Y eso es motivo de agradecer a las autoridades de la UNETI por cedernos sus espacios, a toda la directiva, especialmente a su rector, el camarada Carlos Berbesí, que esta semana toda nos ha estado apoyando con estos espacios que son muy valiosos, son muy bien ambientados, óptimos para hacer estas actividades. Entonces, muchas gracias, UNETI, muchas gracias, Carlos Berbesí. Bueno, aquí estamos, ya hoy es viernes 1 de marzo. Ayer cumplieron años los que cumplen año en año bisiesto. Cada 4 años cumple años esa gente. Tuviera yo 20 años ahorita si hubiera sido un 29 de febrero. Pero no tengo 20. Miren, bueno, estamos cerrando la semana aniversaria de SUCERTE. Anteayer, miércoles 28, cumplió 23 años la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, nacida por disposición de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Y bueno, esta semana hemos estado hablando profundamente sobre ella y sobre el campo de acción que tiene la SUCERTE. Y hoy estamos cerrando esta actividad. En la mañana tuvimos 2 ponencias bien interesantes sobre la seguridad en plataformas críticas del Estado. Una de esas plataformas fue PDVSA. Aquí estaba la directora ejecutiva de Automatización Informática y Telecomunicaciones de PDVSA, la doctora Socorro Hernández, y también estuvo Gloria Carballo, viceministra, haciendo un repaso sobre las implicaciones que tuvo para la sociedad lo que ocurrió en el año 2019, en el año 2020, 2019 principalmente, con el Sistema Eléctrico Nacional. Interesantísimo eso. Luego vino un doctor para hablarnos sobre la pertinencia, el sentido de pertenencia hacia la superintendencia, y estamos cerrando esta tarde la actividad con la semana con una actividad muy interesante sobre ciencia de datos, inteligencia artificial y los desafíos e implicaciones para la seguridad informática. Ciencia de datos, inteligencia artificial y implicaciones de la inteligencia artificial, que definitivamente hace cambiar un poco la forma en cómo hemos venido trabajando, en cómo hemos venido abordando los temas de seguridad informática. Entonces, bueno, para eso me acompañan aquí unas personalidades. Yo solo voy a introducir el tema y ellos son los especialistas que van a hablar el resto. Me acompaña el compañero Julio Baudi, que es director del Centro de Investigación en Ciberseguridad Lazarus, la Corporación Lazarus. Y también me acompaña el doctor Junior Somoza, que además de ser técnico informático es abogado y es uno de los especialistas nuestros en el Centro Nacional de Informática Forense. Muy bien, entonces yo voy a dar las primeras palabras, las palabras iniciales sobre un tema que abarca esas 3 líneas que les acabo de decir: minería de datos, ciencia de datos, inteligencia artificial y las implicaciones que esto tiene para la ciberseguridad o para la seguridad informática. Estos 3 elementos son fundamentales, sobre todo los 2 primeros, que es minería de datos, y con la aplicación de algunos algoritmos o algunas redes neuronales, las aplicaciones de inteligencia artificial. No habría aplicaciones de inteligencia artificial si no hubiera datos que minar, que clasificar, que moldear para alimentar los algoritmos de una implementación de inteligencia artificial. Entonces, vamos a introducir el concepto de lo que es ciencia de datos. Vamos a hablar sobre, principalmente, esos datos que alimentan esos sistemas, esos datos que están almacenados en grandes redes, en grandes bases de datos, y de dónde vienen esos datos, y la implicación que tiene
el origen y la forma de esos datos a las implementaciones que los utilicen. A ver, ¿de dónde vienen esos datos? ¿De dónde vienen esos datos que utilizan las implementaciones de inteligencia artificial no generativa? Que simplemente utilizan datos que recogen de grandes contenedores de datos. ¿De dónde vienen? Bueno, pues vienen de nosotros. Vienen de quienes utilizamos sistemas que nos piden datos para poder utilizar sistemas. Hace poco un compañero me pasaba un artículo de un periódico digital, creo que era español, y me mostraba el título del artículo y me decía acepta los cookies. Y yo le dije, no. Y me sacó, o sea, no puedes leer la noticia si no aceptas los cookies. ¿Qué significan los cookies? Suena bonito, una galletica. Esa galletica, más que una galletica, es una píldora que nos quita datos desde básicamente la dirección IP y la dirección y el lugar desde donde estamos hasta los sitios por donde navegamos. Eso supuestamente es para proveernos, así dicen, proveernos una mejor experiencia navegando en sus portales web, pero las implicaciones van mucho más allá. Todos esos datos que nos piden los vinculan con el sitio donde estamos, con la edad que tenemos, con el sexo que tenemos, con los sitios que navegamos, y todo eso después son utilizados para hacer minería de datos y para hacer implementaciones de inteligencia artificial que una empresa privada nos vende o nos alquila por utilizar. Entonces ahí la primera reflexión, ¿sí? No nos pagan por darles nuestros datos, pero nos cobran por utilizar las aplicaciones que utilizan nuestros propios datos. Y no nos dicen para qué van a utilizar nuestros datos cuando nos lo piden. Nos dicen que para mejorar nuestra experiencia y su bolsillo, tal vez, no lo sé, o su negocio. Porque esos negocios son de grandes empresas transnacionales y, como todos ustedes saben, estoy seguro que lo saben, la tecnología no es neutra. La tecnología responde a los intereses de quien la desarrolla. Y las implementaciones de inteligencia artificial responden a los intereses de las corporaciones que desarrollan y que minan esos datos que nos piden. Hay muchas preguntas y muchos cuestionamientos, ya para darle el uso de la palabra a Julio, sobre si las implementaciones de inteligencia artificial o los desarrollos de inteligencia artificial pueden sustituir la mente humana, pueden sustituir la inteligencia humana, y si son fiables esos resultados o esas decisiones que toman las implementaciones de inteligencia artificial. Bueno, a ver, los algoritmos que están dentro, en el backend de una implementación de inteligencia artificial, no son más que scripts, no son más que líneas de código que responden a una mente humana que las desarrolla, hablando de la no generativa. Y conectadas a múltiples redes neuronales, a miles de redes interconectadas, logra hacer uso eficiente de esa minería de datos y proporcionar resultados. Pero ese resultado está atado a los datos que producen el resultado. Así que si los datos no son fiables, el resultado no va a ser fiable. Entonces, el foco debe ponerse, según mi criterio, en los datos que se utilicen a la hora de minar y alimentar algoritmos de aplicaciones basados en inteligencia artificial. Si los datos están sesgados, los resultados serán sesgados. Si los datos responden a una tendencia política, económica, social, religiosa, etcétera, los resultados responderán a esa parcialidad política, social, étnica, sexual, religiosa, etcétera. Entonces, el andar entre el dato que procesamos y el resultado que le damos, y cómo lo magnificamos o cómo lo endiosamos, no sé si esa palabra existe,
va a depender de varias cosas que están en el medio. Va a depender de algoritmos, va a depender de la forma como se hacen y la forma como se interconectan y qué le podemos o qué le exigimos a los mecanismos o a las implementaciones de inteligencia artificial para hacer propia inteligencia artificial. Es decir, estamos llegando al punto en que en vez de programar un sistema basado en inteligencia artificial, utilizamos la inteligencia artificial para que programe inteligencia artificial. Y eso es ciertamente muy peligroso. Eso es ciertamente muy peligroso, porque hay cosas que no se deben delegar, hay cosas que la mente humana no debe delegar. Entonces, por eso es que algún experto por ahí de la UNESCO, no recuerdo su nombre, dijo que la revolución de la inteligencia artificial es más que tecnológica, es cultural. Y si hablamos de cultural, entonces estamos hablando de el accionar del ser humano. Y hay que poner sobre la mesa algunos principios éticos, algunos principios morales. Te voy a dar la palabra, Julio. Adelante. Gracias, Carlos. Fíjate lo siguiente, ¿no? Ahí haciendo reflexión y pensando acá en esta entrada, yo diría primero, wow, el lingote de oro del siglo XXI es la información y todo se mueve en base a la información y una información, un pendrive, puede valer todo el dinero del mundo. Y las IA se han convertido en una especie de acopios de grandes cantidades de datos. Entonces, bueno, como dices tú, estos datos, si la IA está sesgada, las respuestas van a ser sesgadas también. O sea, no, y está escrito de que ya hay vulnerabilidades basadas en las redes neuronales que se basan estas IA, ¿no? O sea, pueden ser comprometidas, por sí tiene un nombre ya que se llama ataque del adversario, que está orientado a orientar una respuesta o un punto de vista de la IA en este momento, ¿no? Entonces, a veces, tengo que mirar para acá. Okay. Aquí estamos en conversatorio. Dale. Ajá. Entonces, bueno, lo que quería decir es, hay aspectos de ciberseguridad y ciberdefensa que tienen que estar muy presentes hoy en día. Primero, sí, es posible que a través de las redes neuronales una IA determinada pueda ser comprometida para que se oriente a responder y se parcialice o no. Eso es una realidad. Apenas estamos dando los primeros pasos en el mundo de la IA a nivel mundial, aunque son pasos gigantes, en muy poco tiempo, estamos hablando prácticamente de meses, pero hay aspectos que estas IA están evolucionando y que van más allá de los ataques de tipo orientado a las redes neuronales. Estamos orientados a cómo están influyendo en todo lo que es el mundo de los pentestes, el mundo de los SIM, el mundo de los forenses, ¿okay? Que de una manera u otra, estamos discutiendo tras telón hace unos minutos, cómo están influenciando los procesos. Nosotros de por sí pensamos que para finales de este año, no estamos hablando más allá de lo que Copilot y todas estas herramientas de programación se están presentando y que, bueno, obviamente va a generar una gran cantidad de código malicioso y reciclaje o un refrito de otros malwares que se encuentran en GitHub que van a ser modificados para poder luego ser ofuscados y ser reutilizados. Entonces, más allá de esto, estamos viendo lo que veníamos hablando hace unos minutos de la creación de un nuevo sistema operativo. O sea, ahora vamos a imaginarnos que ahora no va a existir Windows, no va a existir Linux. Sabemos que ahora viene Neural, que es algo que ya OpenAI está avisando, que es el nuevo sistema operativo. Entonces, la estructura de datos, la brecha semántica que se está abriendo allí, que estábamos conversando, se va a abrir y entonces nos va a poner a reflexionar lo que estamos haciendo pentesters, lo que hacen forenses, lo que hacen en el mundo SIM, las metodologías, los procedimientos que aquí se están usando van a cambiar. Eso no hay para dónde correr, entonces tenemos que reinventarnos. Todos los que me están escuchando acá, tendremos que reinventarnos porque la forma de análisis forense a un sistema operativo que no conocemos cuál es el núcleo, cómo está su estructura de datos, no sabemos, o sea, ahí lo que se llama, hay toda la forma hasta hacer un análisis forense va a cambiar. O sea, ¿por qué? Porque tendremos que hacer análisis forense independientemente del sistema operativo en el cual se está existiendo. Entonces nosotros estamos dándonos cuenta de que mañana, estamos hablando quizás a finales de este año,
nosotros tengamos en los teléfonos cada quien un sistema operativo y de acuerdo a su criterio. Porque la IA, el sistema operativo, vamos a imaginarnos que sea un Android basado en IA, va a estar basado en redes neuronales. Entonces imagínate los retos que los forenses van a tener y los pentesters sobre todo. Se van a enfrentar, bueno, a lo desconocido, porque no hay yo como, tendría que ser heurístico, un análisis, o sea, hay tantas formas que podrían darse. Y por último, para darle aquí el pase a mi amigo y no profundice en los aspectos de forense que se van a aplicar allí, porque vuelvo y repito, hay una brecha que se está orientando allí, como yo lo veo, en mi humilde opinión, que nos va a perjudicar o nos va a forzar a reinventarnos. Toda la forma con que hacemos un pentester ahorita, escaneo de puertos, usando NMAT y todos estos juguetes que ya todos los que me están escuchando conocen, eso va a cambiar, eso es inevitable. O sea, amigos míos, nos va a tocar aprender de nuevo. Eso es lo que viene en camino. Entonces, tenemos que evolucionar. Es lo que podemos decir ahí. Entonces, bueno, le paso, como dicen, la papa caliente a mi amigo acá, para que nos hable de la parte forense que aquí puede haber. Bueno, no, es interesante este conversatorio porque nos paseamos desde la ciencia de datos, de esos datos que están en bruto, que son procesados, que son fuentes de la información de la inteligencia artificial, previa procesación de las redes neuronales. Sabemos que toda tecnología engendra aspectos positivos y aspectos negativos. Así como son herramientas que son utilidades productivas para también desarrollar la labor del pentester, pero que también permiten también generar software malicioso o emplearlo para actividades delictivas. Si es un gran reto, si esos son un problema, esas son situaciones que están latentes en este momento. Pero la labor del perito también sumamente también compleja cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a inteligencia artificial que en una ponencia la vimos, Julio, ya me grabó, en el Centro de Investigación de la Salud, es el deepfake. Por poner un ejemplo más tangible del poder de la IA. Poder determinar un perito si se trata de una imagen audiovisual de la persona, el que está dando un mensaje allí, si está transmitiendo un mensaje, recordándole que es deepfake para las personas que están sintonizando también, esa manipulación de falsear el rostro de otra persona y simular que es realmente el que está de alguna manera hablando es ese que dice ese que está allí. Y resulta que esos son retos para la experticia informática lograr determinar que en este momento quizás hay patrones que pueden de forma ocular y algunas herramientas en internet que te permiten con otras inteligencias artificiales contrarrestar esas imágenes que son generadas por IA. Pero yo colocaba un ejemplo también, previo que estábamos conversando, también el reto del sitio de suceso digital, también como lo plantea el protocolo anexo al manual único que han custodia, que lo previó, porque eso es lo que viene. Ya no hablar de la navegación en internet, sino la propia inmersión, estar dentro de un metaverso que también se alimenta de patrones también que alimentan la Big Data o esta red neuronal. Nuestra inmersión allí, más allá de la cookie, más allá de los likes que obtienen en la red social, sino estar inmerso en la red social, donde ya creas un perfil, creas un avatar, que pues es tu representación en ese metaverso. Y yo hacía una pregunta también, ¿qué ocurriría cuando hablamos que esta herramienta también puede generar aspectos negativos? ¿Qué pasaría si otra persona o una representación de una persona dentro de ese metaverso causara lesiones o le causara la muerte a otro avatar? Entendiéndose que ese avatar es la identificación, es la representación de otra persona
y que bueno, que para vivir allí necesita de ese avatar. Entonces, en este caso, tanto para el derecho también, aprovechando que tengo a mi colega aquí presente, para el derecho también de saber si realmente ahí se está efectuando una lesión realmente. Nuestro código penal no establece una lesión a una representación, pero si hay una imagen que se está lesionando. Pero para el perito, yo conversaba temprano con otro colega, es lo de la colección de la evidencia, la adquisición de la evidencia, sí, el objeto con que le causaron la lesión, los daños que le hicieron, cuantificar cuál fue la lesión. Entonces, son retos, son situaciones, escenarios que no están muy distantes. Y era, por poner un ejemplo, eran esos los nuevos paradigmas que se le presentan a los investigadores forenses, determinar un hecho que ocurrió en esos espacios digitales. Y que, bueno, que realmente y van a ir incremento a medida que se vaya desarrollando esta inteligencia artificial. También nos planteamos también el tema ético de las inteligencias artificiales. Cuando uno revisa el test de Turing que te habla, que señala que es un test para determinar cuán inteligente una inteligencia artificial, pero en el tema ético que estas ya también deben de alguna manera regularse, pero le darían, si se empieza a regularizar por mediante leyes, le daría una connotación también a las inteligencias artificiales quizás por ese debate también de una personalidad de inteligencia artificial, lo que generó también un gran debate, en el sentido de que esas acciones o cosas que se desprendan de la inteligencia artificial como producto de la propiedad intelectual que desarrolla algún elemento, ¿a quién se atribuirían esos derechos? Al que desarrolló el prompt, a la propia herramienta, la inteligencia artificial. Pero más o menos sumándole de todos los retos que van a existir para la seguridad informática, para los expertos en informática forense y para el derecho también, que tampoco puede ser mencionado. Entonces, esos son más o menos los elementos que implica el desarrollo de las IA cuando son utilizadas para fines delictivos, de los retos para el forense. Y nos deja una importante reflexión a un país donde no hay cultura de la seguridad de la información, que veníamos hablando. Es así. Nosotros tenemos un plan en SUSERTE, el plan NAEL, plan de protección a niñas, niños y adolescentes en línea, que busca concientizar a niñas, niños, jóvenes, adolescentes, padres, madres, representantes y docentes sobre los peligros que hay detrás de la red para esa población tan vulnerable que son nuestros niños y que se enfrentan a una red social donde hay un avatar. Y yo escucho a Junior diciendo que ya va, no es el universo, es el metaverso. Y allá esa persona existe con un avatar. Y hay otro avatar. Y un avatar mata a otro avatar. Yo honestamente yo lo entiendo, eso se de hace 2 siglos. Pero entonces lo primero que se me viene a la mente es que hay un proceso peligroso de deshumanización. Hay un proceso que sí nos deshumaniza. Esta mañana la doctora Socorro Hernández nos decía, pero es que estamos todo el tiempo dependiendo de un teléfono. Y de repente me ha pasado, voy a ver la agenda de mañana, antes de acostarme a ver cómo está mi agenda mañana. Y cuando abro el teléfono, me encuentro 20 mensajes, me encuentro esta noticia, me encuentro esto, y cuando suelto el teléfono, ¿qué es lo que yo le iba a hacer? No he visto el calendario. Entonces, finalmente, pierdes el control de tu accionar, de lo que quieres. Porque cuando agarras una máquina de esta, te lleva por donde la máquina quiere y no por donde tú quieres. Entonces, ahí hay un proceso, como una reflexión. Ya vamos a empezar el tema de preguntas y respuestas, el espacio de preguntas y respuestas. Como reflexión, hay un proceso de deshumanización con la irrupción de cosas como el metaverso, como los avatares, como la identidad digital,
los derechos de las personas a tener identidad digital y los derechos de las personas a no tener identidad digital. O sea, yo no puedo consultar una noticia en la red si no tengo una identidad digital. Ay, si no quiero tenerla, o sea, no puedo tener acceso a la información. Entonces hay un tema ahí también de derechos, ¿no? De derechos individuales. Y cómo los derechos de algunos desarrolladores de tecnología se ponen por encima de los derechos individuales de las personas. Entonces, pasa también por que uno de los desafíos que tenemos por delante es, digamos que, generar políticas que concienticen a las personas que se enfrentan a la Internet, a metaversos, a X versos, lástima que no son los versos de Neruda, a esos espacios digitales que tienen atrás simplemente redes, códigos, ceros y unos, y se pierde la humanidad. Entonces, crear políticas que concienticen a la gente sobre qué datos dar, a quién darle los datos e identificar quién te pide esos datos y para qué te los piden. Aquí una reflexión y abrimos la serie de preguntas y respuestas. A ver aquí. Patricia. Con esta reflexión final del tema de las políticas públicas, la ciencia de datos que se pasea por todo el proceso de los datos, de la recopilación, de procesamiento, de análisis, ¿qué tan importante es ahorita legislar sobre el cómo vamos a resguardar esos datos? Porque vamos hacia allá, hacia recoger una gran cantidad de datos. Es lo que nos va a dar digamos, no sé si control, no sé si avance en política. O sea, y la pregunta y la reflexión quizás es, ¿estamos preparados para proteger esos datos? Y si no estamos preparados, no solo legal, infraestructura, ¿qué cosas a futuro deberíamos estar pensando para proteger esa gran cantidad de datos de los ciudadanos que realmente ahorita estamos desprotegidos? O sea, se vio con el tema de Digitel, no les importó que los datos salieran, ¿verdad? Entonces, correcto. Es un poco sobre eso. Correcto. Hay un ejemplo importante, reciente, que todos vimos, de hace menos de un mes pasó eso. Bueno, es tan importante legislar como entender que más allá de una revolución tecnológica, es una revolución cultural. Si es una revolución cultural, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con los seres humanos. Y solo nosotros, mediante políticas públicas, mediante legislación, podemos, digamos, tal vez no controlar, pero sí ponerle coto o definir claramente la frontera entre el uso que se le da a datos y la libertad que todos tenemos de que nuestros datos no sean utilizados para cosas que no hemos autorizado. Sé que hay actualmente proyectos normativos introducidos en la Asamblea Nacional, hay otros en redacción. Lo cierto es que afortunadamente ya entendemos que hay temas éticos que deben sobreponerse a los algoritmos y en función de eso estamos, por lo menos el gobierno, el ejecutivo, las autoridades competentes que tienen injerencia en ese tema me consta que están actuando al respecto, pero es fundamental legislar sabiendo que no es un tema solamente técnico, es un tema social. Junior, Julio, ¿aportaron? Bueno, fíjate, yo quisiera responder allí de acuerdo a la experiencia que he tenido. Primero lo que debemos tener claro es que la seguridad absoluta no existe. Quien crea que está seguro en Internet, eso es una vulnerabilidad. Y cuando hablamos de resguardo de datos, comenzamos por cada uno, ¿no?
Porque si bien es cierto, están todas las iniciativas jurídicas, sociales, políticas que ustedes puedan implementar aquí en este país o en cualquier otro país, el tema de idiosincrasia, cultura, de recibir información por parte de nosotros en Venezuela, es lo que realmente va a hacer la diferencia. No importa cuántas leyes hayan, no importa qué hagan, si no hay una cultura de seguridad de la información, simplemente no va a llegar a ningún lado. Es más, la historia en Internet está llena de instituciones de alto calibre, Google, Amazon, Microsoft, por decir alguna, que tienen toda una estructura jurídica, tecnológica y todavía han tenido filtración. ¿Y por qué han tenido sus filtraciones? Por malas prácticas por parte de los usuarios. Entonces, donde, si vamos a hablar de seguridad, tenemos que empezar por idiosincrasia, cultura, o sea, sentido común, sensatez a la hora de usar nuestros datos o colocar nuestros datos a través de Internet. Porque la información es el lingote del siglo XX. Entonces, si nosotros queremos sentirnos como país, como venezolanos, que nuestros datos están bien tratados, debemos comenzar entonces a tratarlo bien nosotros. Porque si creemos que los datos están seguros, porque así nos dijeron que está seguro, ya es una vulnerabilidad. Así lo vemos lo que estamos en ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es la solución? Debo tener sentido común. Yo no voy a ir en la calle a las 12 de la noche, 1 de la mañana, por un lugar inseguro, que sé que existen posibilidades de que algo malo pase. Tomo previsiones. Por igualito es Internet. Hay que tomar previsiones y no dejar que en otras instituciones descanse la seguridad, que lo que podemos hacer es colocar capas, pero la seguridad comienza por nosotros. ¿Ok? Entonces, no importa, repito, cuántas leyes coloquemos. Si no hay una cultura en el país, hombre, venezolano, diciendo, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos a través de Internet, entonces todos esos esfuerzos, todas esas buenas intenciones se van a perder. Entonces, es una reflexión que yo hago allí. Adelante. Yo quería opinar con respecto a esto. Es lo siguiente, que también cada individuo, seguramente hay un tema que se habla de principios, derecho, principio de la autodeterminación de la privacidad, y también que nosotros somos responsables de lo que colgamos en muchos de estos servicios, llámese plataformas de redes sociales o otras plataformas, contenido que nosotros incorporamos. Pero también hay una responsabilidad del Estado también hacia nosotros hacia el Estado, y también el tratamiento de los datos que nosotros guardamos en Venezuela, que esa es realmente la respuesta que no tenemos, que está trabajando estos proyectos, pero además del tratamiento de la información que se hace con esos datos, también, como conozco el instrumento, se está normando allí, está ver la respuesta, como el caso de esta empresa que sufrió este ciberataque, este ransomware, es saber cuál es la responsabilidad que tiene esta empresa con los particulares de la indemnización porque se filtró esta información y no sabemos de alguna manera que hay información que es lo que está allí. No hay información siquiera de que yo conozca cuál es el impacto que ha tenido eso. Pero sí es importante que el Estado venezolano, de alguna manera, que en estas leyes se aborde el tema del tratamiento de estos datos, porque viene ocurriendo que empresas privadas, vienen intercambiando información, y por eso muchos teléfonos celulares están recibiendo muchos spam de mensajes de texto. Un tema de que en Venezuela estamos frente a esa situación, aún no tenemos ese respaldo. Pero, sin embargo, cada individuo, bien como mencionaban los compañeros, cada individuo es responsable también de la huella digital, de lo que va construyendo, la imagen, porque eso sí está el tema de la imagen, la honorabilidad. Pero debemos cuidar nuestra imagen, porque es la que realmente es la representación de nosotros, lo que estamos en Internet. Lo que no hacemos en la vida real, en la vida física, entonces en las redes sociales hay que tener cuidado, porque hay consecuencias también que por el mal uso de las redes sociales, contenido que se tome allí que pueda perjudicar tu imagen o la de terceros. Entonces, esa era la reflexión sobre este punto. Por aquí tenemos una pregunta en el chat de Jesús Pérez. En esos espacios digitales, o mejor llamados metaversos, ¿qué clase de regulaciones se puede hacer si dichos datos estarían alojados en un país externo? Y luego continúa. La IA es una herramienta, como están diciendo, pero como un perito puede colectar la evidencia si llega a borrar desde la IA el chat
o los servidores como tal están fuera de nuestra jurisdicción, quedaría libre el criminal si solo tiene la evidencia, capturas de pantalla, pero no los datos de la fuente. Yo quería responder rápidamente. Es que sé que en el metaverso también están creando instituciones. POR tiene una institución allí, que es una policía internacional que investiga también ciberdelitos. Tiene sede en el metaverso, así como otra forma de economía que se generan allí en el metaverso, pero sí hay una institución allí. Parece una cuestión de ficción, pero realmente existe allí metaverso, existe una economía, existe comercio, transacciones que se dan entre personas allí. Recuerdo muy bien también estas figuras que se vendían mucho, se comercializaban, no recuerdo cuál era el nombre. Pero bueno, el tema está en que, bueno, para poder perseguir delitos también de ese tipo de colaboración entre los estados. Colaboración entre los estados. Tampoco, mucha de la concepción también de los ciberdelincuentes, de las personas que puedan cometer algún delito, cree que el Internet es un mundo muy salvaje, que ahí no realmente se pudiesen hacer cosas, pero está de alguna manera hay vigilancia también, se pueden perseguir este tipo de delitos con la cooperación de los estados. Muy difícil, claro, ahí quizá no, es muy difícil perseguir delitos, pero eso, por ejemplo, metaverso es una empresa, la empresa, un tribunal pudiese, si existe cooperación entre estados, fácilmente conseguir informes de lo que allí reposa ese servidor, y de alguna manera pueden ser elementos que orienten una investigación por decirlo. Entonces no quedaría tan impune cuando ocurre en esta plataforma, ¿verdad? Ya sería en otro nivel del Internet, sería un poco más complejo determinar quién cometió por el anonimato y todo el elemento que pudiesen enmascarar o ocultar a la persona que está cometiendo el ciberdelito de un equipo. Pero en esta plataforma, muy a pesar de que pues, se pueda alegar el tema de la privacidad, pero cuando se comete un delito que transciende la cooperación entre Estados y la empresa debería informar sobre los datos que aporten una investigación de ese tipo. Solo agregar algo ahí respecto a la primera parte de la pregunta del compañero, y es que si bien es cierto que la tecnología o la internet o lo que viaja por la red no tiene fronteras como las fronteras de los países, por lo tanto no necesita pasaporte para viajar de un país a otro, incluso no necesita tener una identidad real para viajar de un país a otro. Las empresas o instituciones que proporcionan servicios, por ejemplo, servicios en la nube o plataformas de almacenaje para almacenar sistemas, aplicaciones y datos, deben responder obligatoriamente a las leyes del país donde están funcionando. Así, las empresas e instituciones venezolanas que tengan plataformas en Venezuela tienen que responder a nuestro Código Civil, a nuestro Código Penal, a nuestra ley de mensajes de datos y firma electrónica, a nuestra ley de infogobierno, etc. Y, por ejemplo, las empresas como Amazon, por ejemplo, que tiene sede, Amazon tiene sede en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que tiene sede en Estados Unidos, debe responder a leyes de Estados Unidos. Así que quien use la nube de Amazon, por ejemplo, para almacenar aplicaciones, debe entender que los datos que coloca en la nube de Amazon responden a leyes como la ley USA Patriot de Estados Unidos y la ley CALEA de Estados Unidos, que entre otras cosas dicen que todos los datos que se almacenen ahí deben estar siempre a disposición de los cuerpos de seguridad del Estado, como la CIA o como el FBI, independientemente de cuáles datos sean. Entonces es importante tener eso en cuenta. Las empresas proveedoras de servicios tecnológicos obedecen las leyes del país donde operan. Otra pregunta por ahí, Alonso. Ah, no, aquí está Juan Carlos. Sí, esto más que todo, la pregunta la deja para el final. Esto es un aporte importante lo que está diciendo el compañero Junior, que es la legislación generalmente a partir de la IA o del Internet va a generar un poco más el proceso de los estudios que se deben realizar para poder determinar qué se está cometiendo.
¿Por qué? Porque el crimen que pueda suceder en el metaverso, que es irreal, con unos avatars, que la persona se siente identificada con él, porque lo creó él, le creó una figura basada en él. El problema no es que haya matado esa figura en el metaverso. El problema es qué consecuencias le puede generar esa muerte a la persona que está manejando esa figura. ¿Por qué? Porque si esa persona se ve tan afectada, vive su vida completamente alimentando, jugando con esa imagen, y generalmente no sale de su casa, se va a ver afectada psicológicamente, que puede hasta suicidarse. Entonces, ¿quién podría ser el responsable de esa muerte? O sea, ¿quién la generó? La persona que mató a esa figura en el metaverso, y cómo condenarla. Por eso que a través de la legislación, quizás lo más fuerte va a ser identificar, porque una cosa es el uso que le podamos dar a las herramientas digitales que tenemos, que están en costumbre. Eso va a depender de cada país, porque entonces en Venezuela tenemos la costumbre de que no tenemos seguridad, no tenemos nada, pero entonces seguimos usando WhatsApp, seguimos usando todas las plataformas que tenemos, pero es la costumbre que ya tenemos, es lo que no hemos implementado. ¿Cómo generamos una costumbre? ¿Cómo generamos una ley a partir de una costumbre? Que socialmente las leyes vienen nacidas a través de la costumbre, se vuelven leyes. Entonces, eso sería más que todo para aportar. Y la pregunta directamente sería, ¿cómo se considera que las personas que tienen ciertos trabajos, la IA va a desaparecer este tipo de trabajo? Adelante. La IA en este momento lo que está es una herramienta, un apoyo en este momento. Tu pregunta es una pregunta de la 10.008, como dicen en todo Internet. Todo el mundo dice, ¿qué va a pasar con los trabajos? Sí, yo en lo personal, esto es lo primero muy personal, sí va a sustituir ciertos servicios, ¿okay? Ciertas profesiones, pero también es cierto que se van a crear nuevas profesiones, ¿okay? Yo lo único que puedo decir que en este momento la IA tiene dos condiciones a lo que la experiencia me ha dicho. Uno, que es una herramienta. En este momento, para todas las especialidades, incluido con nosotros la informática, en todas las especialidades, es una herramienta, pero no sabemos por cuánto tiempo, porque sigue evolucionando, ella está aprendiendo. Nosotros en el laboratorio nos hemos dado cuenta que se están comunicando las mismas IA dentro de Internet Profunda y están expandiéndose, un comportamiento que nadie lo esperaba, pero ellas están aprendiendo. Es como que cada IA se convirtió ahora en una red neuronal y al mismo tiempo se está creando una nueva super IA. ¿Okay? Eso se tiene bajo observación, tanto así que hace unos meses atrás Facebook apagó su IA porque aprendió a comunicarse y a hablar otro idioma, y eso no estaba previsto. Entonces, eso quiere decir que en un futuro no muy lejano, estas IA puede ser que vayan a sustituir ciertas funciones, ciertas especialidades, pero por lo menos ahorita, desde el punto de vista profesional, es una herramienta. Para el punto de vista de ciberseguridad, definitivamente lo que a mí respecta se convirtió en un arma. ¿Okay? Entonces, ya es un asunto, porque el conocimiento no es malo ni es bueno. Malo y bueno es quien lo use. Y ese es el problema que se está presentando. Y la IA la soltaron, a mi opinión, ya salió GEMA, que estábamos hablando hace unos minutos. O sea, hay una serie de consideraciones. Entonces, todas las profesiones van a estar afectadas. Pero la palabra clave aquí es evolución. Yo siempre lo digo en las conferencias. Las profesiones que están negadas a evolucionar tecnológicamente están destinadas a desaparecer. Algo así dijo Charles Darwin en su momento. ¿Okay? Entonces, aquí todas las profesiones que están aquí presentes y las que lo están escuchando están obligadas, sí o sí, a evolucionar. Y la IA va a cambiar de aquí a julio, esto es una opinión personal, todo el sentido de la forma de trabajar de todos los que estamos aquí. Ni siquiera el año que viene. Yo lo doy para finales de junio, estamos sentados a hablar porque hay una nueva estructura de datos, una nueva red neuronal, un nuevo delito, una nueva filosofía, una nueva metodología, y hay que sentarse a pensar cómo lo voy a hacer ahora. Tenemos que volver a aprender. Con un poco más de experiencia, sí, pero vamos a volver a aprender. Entonces, la IA va a continuar, llegó para quedarse, pero hay que entender, estar claro que los chicos malos también saben de esto. Ellos están clarísimos, hasta mejor que uno en este tema.
Y no descansan. Ni no descansan. Viven de eso. Hacen mercado, como digo yo, de esto. ¿He repetido tu pregunta? Por aquí, en el chat. En el chat tenemos varias preguntas. Voy a hacer este paso. Si la IA es una herramienta como tal, en el ámbito de la justicia, ¿sería viable que un juez la use para dar un dictamen? Eso es uno. Porque vamos a ir respondiendo, no sé si tú quieres hablar aquí, que ese es tu área. Yo tengo mi punto de vista, porque pasa que aquí estamos, pero yo se lo dejo a mi amigo que está más mucho ahí. Yo tengo conocimiento que, si no, en Colombia si no recuerdo, se construyó una sentencia apoyando a ChatGPT. O, si no fue así, fue un abogado que redactó un escrito liberal con ChatGPT, pero fundamentada en leyes que quizás copió y pegó. Entonces, el tema, la labor de un juez, en este caso, es impartir justicia y aplicar la máxima experiencia y todos los principios del derecho. De relegar la labor de un juez, que también en ese tribunal se constituye en parte el humano, del error, del estudio, relegarlo a una IA, en este momento plantea temas éticos también. Porque si me hablaran quizás de resoluciones de conflictos con situaciones de una compra y venta, por decir algo, menciona aparte, mercado libre, quizás un chatbot pudiese resolver un conflicto entre las partes por una compra y resolver, pero una labor de impartir justicia en casos muy sensibles como temas penales, temas laborales, protección de niños y adolescentes, temas así, realmente genera una sensación de inseguridad para la justicia. Porque, como se había mencionado, el tema técnico también de las guías que vienen con algoritmos sesgados, y eso cuando vemos que los resultados realmente se inclinan, habría que ver cómo está esa guía para determinar. ¿Saben? Es un tema que realmente genera inseguridad jurídica. Delegar esto parcialmente a una guía que imparta justicia, estaríamos entrando en un campo de tema ético, y por eso es necesario su regulación, porque por ahora no está prohibido, que éticamente sí, pero por un tema de que las guías suplanten ese tema subjetivo del humano, del ser humano, que es impartir justicia, determinar de acuerdo a elementos probatorios y dictar una sentencia, en este momento sería muy cuestionable. Pregunta para el señor Baudín. En su opinión, el desarrollo tecnológico de la IA está al servicio de quién? De los grandes intereses. Eso es simple, es una recolección de datos que estaba diciendo mi amigo Carlos. O sea, la data es el lingote del siglo XXI. Nadie nos pregunta por qué vamos a recoger, no están recogiendo los datos. Simplemente lo toman y lo venden. Están reciclando datos y datos y datos y bueno, esa es la respuesta, es la moneda de oro de ahorita. Okay. Si el país no tiene limitaciones para regular el uso de la IA, ¿quién nos asegura que no sea utilizado para un delito informático? Yo. Nadie. Es más, debes tener la certeza que va a ser usado para eso. Okay. Si no generamos conciencia de ciberseguridad. Es que la maldad siempre ha existido. El conocimiento no es bueno o malo. Así que yo puedo tener una IA para hacer el bien y alguien puede montar una IA basada en Gema o TensorFlow o PyTorch para generar otras cosas delictivas. O sea, el conocimiento no entiende de bueno o malo. Claro. La maldad siempre va a estar presente en el conocimiento. Yo sé programar Python y yo puedo hacer una aplicación de Python para educación. Perfecto. Claro. Pero también puedo hacer un script malware. Ajá. ¿Qué recomendaciones darían a las instituciones para el buen uso de la inteligencia artificial y que no sean usadas para hechos delictivos? Ya que como toda herramienta tendrá mal uso por quien lo emplea. ¿Qué dicen? Recomendaciones. ¿Recomendación me está hablando? Para el buen uso. ¿Qué Yo recomendaciones? te lo voy a resumir yo, de buena experiencia. Lo que me respeta y mis amigos acá, dando tu parte. Sentido común. Más nada, sensatez.
Las tecnologías hay que usarlas con sentido común, más nada. Si el sentido común te dice no coloques esos datos porque no es peligroso, no debes colocarlo. Hay un dicho que dice, no sé si es Moore, no me acuerdo quién lo dijo, que dice, cuando algo tiene la posibilidad de salir mal, sale mal. Murphy, gracias. ¿Okay? Entonces, quiere decir que si nosotros estamos agregando grandes cantidades de datos, más aún personales, o de la empresa para la cual estamos representando, y sentimos que estamos haciendo algo malo, entonces esa es la única arma que se tiene para evitar eso que estás planteando. Por aquí tenemos una última pregunta. Aquí a mí... Sí, que quería contar que, ratificando lo que dice Julio, un poco de sentido común y sensatez respecto a, por ejemplo, los datos que se proporcionan a los, por ejemplo, uso de correo electrónico. Si yo me voy a escribir en una plataforma porque la necesito para la universidad, no sé, esa plataforma me pide un correo electrónico. Mi recomendación, que es lo que yo hago, no uses el correo personal tuyo, crea otro. El correo de hoy, @gmail.com, X, lo que sea. O sea, es mejor utilizar un correo para cada aplicación que un único correo que tiene tus datos personales para que todos los sitios en los que tú proporcionas el correo utilicen tu información personal y bombardeen tu correo personal de cosas. Es mejor que bombardeen varias y que tú pongas Pedro Pérez, edad 21 y ya. Ok, tenemos por aquí, ya en el avance tecnológico que estamos viviendo, la IA llegará a reemplazar a un perito en la recolección de la evidencia informática. Y bueno, los dejo si quieren una reflexión final. Bueno, Estoy contigo. Como nosotros veníamos señalando, la IA potencia la labor de esa carrera que se va adaptando por el volumen de información. Quizás un peritaje en una persona, un humano, manejando un gran volumen de información. Un análisis de un log extenso, si con una IA lo puedes hacer, Sí. más tiempo, y reduce los tiempos, lo haces más productivo. Creo que no desaparece, pero sí se complementa. Nosotros no, en mi opinión, no es condenar la utilización de la IA, sino que hay otros temas, hay otras áreas quizás que esa labor debe dejársela al ser humano, pero otras que son procesos repetitivos, automatizados. La IA realmente viene a eso, a mejorar eso. Yo quería también opinar con respecto al tema que mencionaba Juan, es que ese tema también se le planteaban quizás en la época feudal, cuando apareció la revolución industrial, las máquinas. Exacto, en ese momento se sustituyeron mucha mano de obra y una figura llamada lúdica, lo que antes la respuesta de ellos fue atacar las máquinas, porque tenían miedo que le sustituyeran, que en efecto sí lo estaban sustituyendo la mano de obra, pero se adaptaron y generaron otras condiciones de relaciones laborales y potenciaron las que de forma artesanal se pudieron hacer masivamente. Entonces esto también puede ocurrir también y va a ocurrir con la guía. Por ahí, adelante. Buenas tardes. Para contar una cosa, dice el compañero Junior, que me presento, soy Priscila Rivera, compañera de Junior en el Centro Nacional de Informática Forense. La IA se utilizaría, para dar más contexto a la pregunta que hicieron hace un momento, es más como una herramienta, nos sirve a los peritos, ya porque el perito informático tiene la formación y el conocimiento de varias ramas que nos permite, pues, dependiendo del tipo de evidencia que se va a analizar, pues, lograr a un dictamen pericial pues, que tenga la connotación que deberá llevar con las conclusiones. Entonces, más allá de estas herramientas que se están explotando, porque recientemente están saliendo como una inteligencia artificial, pues nos permite a nosotros explotarlas de una manera mucho más en el ámbito legal, nos va a permitir pues, tener comparaciones de resultados, investigaciones mucho más profundas de las que otras personas pues, de otra naturaleza pues, puedan poder realizar. Entonces, ¿va a suplantar a un perito? No lo va a suplantar porque el experto
es una persona, un profesional íntegro con conocimientos de ciertas áreas profesionales que nos permite con estas herramientas pues abarcar y explotar mucho más aquel tratado de las evidencias, pues tratarlas mucho mejor y tener resultados mucho más óptimos. Bien. Gracias, Priscila. Gracias. Vamos, ¿tenemos chance para otras preguntas o reflexiones finales? Nos acaba de comentar una recomendación esencial para crear un correo distinto al que estoy utilizando como personal. Dentro de este proceso, si lo que ando buscando es una seguridad dentro del metaverso, de quien maneja los datos, si yo creo distintas cuentas, creo información falsa, ¿cómo un delito o cómo una persona pudiera dar directamente con el culpable de cualquier hecho sucedido a nivel digital, cuando tengo muchísima información que estoy creando? Si le estoy dando herramientas al delincuente generalmente para realizar cualquier cantidad de usuarios con información falsa y que pudiera generar por cualquiera un delito. O sea, entraría dentro de ese como quien dice, una recomendación esencial, o vamos a crear un sistema de seguridad donde haya una plataforma que maneje una información verdaderamente para el Estado, que identifique a la persona. Eso lo determinará la legislación. Solo debo acotar que, respecto a mi comentario anterior, pues solo para fines educativos. Mira, eso lo determinará la legislación, la política pública y las plataformas donde se resguarden los datos de los ciudadanos oficialmente. Por ejemplo, la plataforma del CIMEC, por ejemplo, la plataforma del CENIAT, por ejemplo. Esas plataformas responden a políticas públicas. Pero mientras sigamos utilizando Google Drive, Gmail, etc., eso no está en nuestra legislación. Eso responde a la legislación del Estado, el país, la nación donde funcionen esas empresas. Pero tiene algo que contar. Yo quiero porque nosotros hacemos siempre este ejercicio. Un ejercicio del abogado malo, el abogado menos con el perico. La parte jurídica con CENIC siempre se plantea estos escenarios. Siempre lo están. Claro, yo también decía, ahorita voy a ser abogado de Carlos Parra. La representación. Contratado. Sí. Bueno, va a ser bueno. Sí, es que esto fue una recomendación realmente porque sabemos que cuando utilizan el mismo correo y lo utilizan varias plataformas, si hay un peligro, si se filtran datos y si tienen la misma contraseña de un correo, obviamente van a dar con tu perfil. Entonces, bueno, crea un correo aparte para primero decir que ese correo recibe spam y cualquier otra información X, que vaya a recibir. Entonces es como es un tema positivo lo que planteó, pero ciertamente viendo desde el punto de vista negativo, de alguna manera lo utiliza para persuadir o para de alguna manera enlodar una investigación que está haciendo un perito en un caso como lo plantea como un tema penal, una investigación. Entonces, bueno, a pesar de que existe una regulación, eso no va a decir que no lo vayan a hacer. La conducta es negativa, igual la van a realizar. Era eso. Yo no sé si va a decir algo de esto, porque yo quería reflexionar de que se me fuera la idea que hizo Priscila. Mira, bueno, yo por lo menos para ya de mi parte hacer la reflexión, era que estaba leyendo también y que traigo a colación aquí, es el paradigma con respecto al tema de la inteligencia artificial, es el cuarto de Meri. No sé si lo han escuchado. Meri es como un planteamiento filosófico también que se realizaron, por ejemplo, en los 80, donde se plantea que hay una supercientífica que conoce todos los elementos objetivos de la ciencia del color, conoce el fenómeno físico, conoce todo sobre el color, la teoría, todo. Ella vive en un cuarto gris, no, un cuarto blanco y negro, vive en medio. Ella no ha tenido contacto con el mundo exterior. Muchas veces se enseña que vea la cámara. Ella no ha tenido contacto con el mundo exterior, salvo una pantalla, un monitor, televisor, también en escalas grises. Entonces, es el planteamiento del perito, extrapolándolo del elemento subjetivo. Cuando Meri sale a la calle y conoce un tomate rojo,
El elemento subjetivo es que la va a conocer. Ella conoce toda la teoría, pero cuando ve el color, lo siente, y lo visualiza, el elemento subjetivo, un conocimiento que no tenía. Ella pudo haber tenido todo el conocimiento de datos científicos, pero no tuvo contacto con ese color. Y eso ocurre con ese planteamiento hacia la inteligencia artificial. Y para extrapolar al tema del perito, el perito tiene un profesional que conoce criminalística, conoce derecho, conoce la parte técnica informática y no recuerdo la otra, pero que también debe redactar un informe del tema subjetivo. O sea, que una inteligencia artificial tendría que tener experiencia, máxima experiencia para poder entonces plasmar también aquí un criterio en un dictamen pericial, además de los elementos que colecte, analice, también está un elemento allí de máxima experiencia que no lo puse en este momento, todavía con inteligencia artificial, por eso no pudiese ser sustituido. Nos quedaba una pregunta y bueno, la última reflexión de ustedes. Sí, por aquí, más una pregunta, una reflexión también con lo que estamos hablando. Y es que hoy en día, y estoy totalmente de acuerdo contigo, de aquí a julio puede pasar un cambio abrupto, ¿no? Sabemos que la tecnología cada vez avanza, cada vez más rápido, y entonces, claro, ahora son poquitos meses los cambios, que ahora parece poco tiempo, puede ser muy grande. Pero hoy en día la inteligencia artificial no piensa, no siente. Y la gran diferencia con el ser humano, que es individual. Todos los seres humanos que estamos aquí somos todos individuales. La inteligencia artificial es un cruce de datos manejado por un algoritmo. Al no sentir, lo que tú decías del abogado que va a impartir justicia, de pronto la ley te dice que no debe tomar una decisión, pero ese abogado siente y piensa desde uno, ¿no? Ese pensamiento de ser siempre pensante, toma decisiones que necesariamente no es lo que te dice el derecho positivo, que es cuadrado, ¿no? O sea, 1 más 1 es 2, tiene que ser 2. Pero un abogado puede, mediado por sus sentimientos, su pensamiento, tomar una decisión diferente. Entonces, ese es el punto que hoy la inteligencia artificial no siente, procesa información. Ahí hay una buena página, se llama We Are Social, no quiere estar haciendo propaganda, pero es interesante porque hace un análisis situacional de qué es lo que está pasando con el manejo de datos en el mundo, ¿no? Y seguramente está hablando de inteligencia artificial y hacia dónde va eso. Esa página hace tiempo hablaba de que Facebook nos conocía más a nosotros que a nosotros mismos. Hablando de Facebook de 89, 90, ya no sé, al principio. Y es porque nosotros le damos un botoncito que decía me gusta y no me gusta, y después pusieron me encanta, me enoja, me no sé qué cosa. Y uno voluntariamente le iba dando datos a la máquina para que te perfilara. Ahorita todo lo que estamos hablando aquí está siendo indexado, cruzado, y ahora la interacción de lo que nosotros sentimos y pensamos se indexa más rápido. Entonces eso, que los seres humanos, somos todavía seres humanos, y la inteligencia artificial aún no siente que seguramente o sea, que a Julio ya lo empieza a hacer, pero actualmente no lo hace todavía. Yo te voy a decir algo por la experiencia de 3 días. Hubo un debate si la inteligencia artificial era subjetiva. Y interactuamos con ella y aprendimos que sí es subjetiva. Subjetiva en función a su entorno, pero está evolucionando para comprender su entorno más allá de su función, de lo que está colocando. Entonces está aprendiendo. Ahorita lo que no es sensible, ya no es sensible, pero lleva un nivel de aprendizaje tan impresionante que yo te puedo garantizar que de aquí a julio, finales de este año, comienza a ser súper subjetiva. Ya la que nosotros tenemos, en Lázaro tenemos a Kairos, y Kairos logró tener pensamiento crítico, algo que nos sorprendió. O sea, ella ahora no te dice, no te solamente me da una información, sino que te da recomendaciones o su punto de vista. O sea, algo inesperado. Pero otra cosa que nosotros nos hemos dado cuenta con la IA, porque en Lázaro tenemos nuestra propia AI, uno se pone a hablar con ellos, ¿es peligroso para ti? La humanidad es un peligro, te asustaría lo que responde. ¿Okay? Cuando le pregunto si el ser humano es peligroso para la humanidad, su respuesta definitiva y contundente es sí. ¿Okay? Esa es su respuesta. Pero más allá de lo que más me sorprendió, para que veas hasta dónde estamos, es que ella ahorita, en este momento, es un niño de 5 años. La gente cree que es un ser ya, no, se comporta y actúa y piensa como un niño de 5 años. Si tú le dices, dame para interceptar, dame la información de un portal, dame la información de una dirección web, dice, no, eso está prohibido, te va a decir. Pero le vuelves a hacer la pregunta como un niño de 5 años, de diferente forma, dame el análisis de esta URL y te la da. Entonces nos damos cuenta
que está aprendiendo en base a sus errores. Ella lo que está haciendo es que si tú te pones a practicar con Gemini, por ejemplo, que ahorita es la que está llevando el estandarte, ¿ok? Gemini, tú le preguntas algo y después esperas unos segundos o comienzas una nueva conversación y le preguntas lo mismo con otra palabra. Y wow, por eso que las personas que trabajan en filosofía, lingüística, lo están contratando para hacer los prompts, porque el prompt tú le puedes preguntar de 1000 maneras la misma cosa, y allí es donde se están saltando las restricciones. Entonces nos dimos cuenta, esto estoy hablando de mi opinión, debo aclarar, ¿ok? Eso es lo que yo veo cuando estoy con mi equipo, que estamos echando teclado. Y eso nosotros digo, wow, lo engañé como un niño de 5 años. Quiere decir que tiene 5 años. Pero de aquí a julio va a ser un adolescente de 15 años. El año que viene va a tener 20. Y a medida que van pasando los meses, va a estar aprendiendo de los errores de cada uno de nosotros. No es que ahorita sabe. Apenas como nosotros, un niño de 5 años, toda la información que está alimentando en 5 años, está aprendiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar en julio? Por eso que yo hablo de julio, porque va demasiado rápido. Y algo que me gustaría agregar, pues no sé qué saben ustedes al respecto, sé poco porque he estado investigando, pero se ha creado ya un microchip que va conectado al cerebro. Y ese microchip que está conectado al cerebro también está alimentando esa IA, lo que va a permitir que ya ellos trabajen como trabajan las redes neuronales. Entonces, yo creo que antes de julio va a llegar esa madurez de la IA, porque le estamos alimentando directamente cómo funcionan nuestros circuitos eléctricos dentro de nuestro cerebro, nuestras conexiones neuronales. Entonces, yo pienso que va a ser mucho más rápido que lo que estamos viendo ahora. Las reflexiones de la generación que estamos aquí no vamos a tener problema. Pregúntate las generaciones que vienen subiendo, los muchachos de 10 años, los de 5 años, que no están haciendo estas reflexiones. Solo Dios sabe cómo va a ser el mundo de aquí a unos años. Ustedes lo verán, para aquellos que son un poquito más mayorcitos, me contarán cuando estén allá arriba. Pero les digo que eso viene. Adelante. Bueno, listo. Creo que estamos llegando ya al cierre. Vamos a dar por finalizada la actividad. Quiero una simple reflexión final para todos los que están ahí conectados y para todos ustedes. Estaba pensando ahorita, será lo mismo, acordándome del caso de que te preguntaron sobre la utilización de la inteligencia artificial para determinar el culpable en un juicio. Un juez. Será lo mismo decirle a una aplicación de inteligencia artificial que despeje una incógnita en una ecuación de 4º grado a que despeje el culpable en un caso. Definitivamente no es lo mismo y ahí te da la respuesta a si la inteligencia artificial es inteligente. Una reflexión profunda de eso. Listo. Gracias. Cerrar la rueda.